Misma lección 20, parte 4. Voy a regresar para ver un tema que corresponde a lo que es hacer una referencia a una celda, pero se conoce como valor absoluto, ¿vale? Ya sé que puedo hacer mis operaciones, pero también puedo copiar y pegar estas operaciones. Ya tengo aquí mi formulita, o tengo acá una formulita que me dice que me sume lo que está en dato 1 con respecto a dato 2. Puedo hacer que esta fórmula la puedo llevar hacia abajo. Voy a hacer de cuenta que no tengo esto de aquí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, le puedo decir control copiar. Puedo hacer mi selección a donde la quiero llevar y le digo control la letra V y hace una copia. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, que si ustedes ven, aquí estaba sumando C13 a D13, acá está en su barrita de fórmulas. Y cuando hago la copia, me dice que ahora es C14 y D14, C15 y D15, C16 y etcétera. Es decir, al momento de hacer la copia, bueno, identifica que voy a estar cambiando los valores con respecto a las siguientes celdas, ¿vale? Es decir, no copié el valor, como en este caso dentro de esta celda hay una fórmula, hace la copia de esa fórmula, pero además, como estoy referenciando a celdas, se lleva o actualiza esta referencia para que tenga lógica dentro de mi pila de datos. Voy a hacer lo mismo. Ya sé que si doy un control aquí y desplazo, lo que hace es hacer una copia, ¿vale? Tengo el mismo efecto, ¿vale? ¿Cómo lo hice? Ya sé, se los dije en alguna clase. Si dejo control oprimido y me coloco aquí y arrastro, también hace una copia. Aquí lo hice uno por uno, control, clic sostenido y arrastro. Esa es otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es clic derecho, copiar, selecciono, clic derecho, pegar. En este caso, vamos a empezar a ver aquí que ahorita se los voy a mencionar, que tengo aquí diferentes formas de pegar. Ahorita voy a pegar tal cual mi fórmula, ¿vale? Si yo no hago esto, lo que va a pasar es que en este caso, si hago selección en valores, lo que va a hacer es copiar el valor que tengo y no la fórmula. Por default es como respeta en este caso el valor de fórmula, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una suma con respecto a un dato que no está dentro de mi pila de datos? Es decir, por acá tengo un valor que es una constante, donde yo tengo que decirle que a todo le tengo que sumar 5, ¿vale? ¿Qué va a pasar con respecto a mi pila de datos? Aquí le estoy diciendo, súmame C13, D13, y ahora le voy a decir, súmale lo que está en la celda G12. ¿Vale? Entonces me está sumando 5 más 2 más 5 y me dice que es 12. Si yo desplazo nuevamente como lo hice anteriormente con control o con desplazamiento O, vamos a hacerlo control copiar con control C. Voy a observar que mi referencia con respecto a esta celda, pues ahora me da datos
distintos. Me dice que si yo hice la suma de 5 y 2 son 7 y 5 pues son 12 y estoy viendo un resultado que es 7. ¿Vale? Si me coloco en la celda con respecto a esta celda, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Excel dedujo que yo por acá tenía una pila de datos y al hacer la copia de mi fórmula, aquí está sumando C13, D13 y G12, que es donde tengo el dato, pero a la hora de hacer la copia y arrastrar o copiar y pegar, pues dice que lo que intuye que lo que yo quería hacer es sumar C2, C14, D14 y la siguiente celda después de 5, que en este caso es G13, y aquí lo veo. Lo cual no era o no es lo que yo deseo hacer. Lo que yo deseo hacer es que a toda esta pila de datos se le sume G12. ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, se le llama tomar el valor absoluto de una celda. Voy a borrar. Ahora lo que voy a hacer aquí, en este caso, al hacer mi fórmula, voy a colocarme en el último valor que agregué y voy a utilizar mi tecla de funciones F4. Arriba en su teclado tienen las funciones F1, F2, F3 y voy a utilizar F4. Al utilizar F4, vean que puso unos simbolitos ahí de pesos entre la columna y el número de fila. Voy a dar un enter y observenlo nuevamente. Me colocó que voy a sumar C13, D13 y de esta forma le estoy diciendo que el valor absoluto que está en G. Ahora, ¿qué va a pasar si nuevamente arrastro para hacer mi copia? Entonces ahora sí, esta fórmula lo que hizo fue decirme, como dejaste fijo este dato o esta referencia, voy sí a variar C14, D14, pero esto está fijo, así me lo toma, ese es el efecto de ponerlo así como valor absoluto, ¿no? Como ponerle los simbolitos. Nuevamente lo voy a hacer todo, y que esto es importante. Este es mi dato, no le hago nada, ¿no? Porque puede variar. Lo que hago es la referencia a esta celda, que es G12. Mi fórmula, por default, está así. Ahora, a esta fórmula yo quiero agregarle esta celda, pero además cuando haga la copia en todo lo demás, lo que le quiero decir es que esto me lo fije. Entonces, ¿qué dije que hacía? Le pongo más, selecciono la celda que quiero fijar y con mi tecla de funciones F4, entonces ahora toma esta forma, aquí está, esta forma, de tal modo que cuando yo con control C hago la copia de mi fórmula, se actualizan o intuye, como lo habíamos explicado ya, que quiero sumar los datos sucesivos, pero además este lo deja fijo, que es el dato de aquí. ¿Vale? Vamos a dejarle hasta ahí. Es un tema importante. Se llama valor absoluto, ¿no? O fijar celdas, si le quieren llamar de esta forma también.